1993, un año de cambios. Bienvenidos a Rosy Investiga. La verdad no siempre es cómoda, y a veces, la realidad es más extraña y mucho más oscura que la ficción. Aquí, desenterramos los archivos más escalofriantes, seguimos las pistas más frías y nos adentramos en la mente de los criminales que definieron la historia. Si te atreves a mirar donde otros no lo hacen, has llegado al lugar correcto. Prepárate para el viaje. Hoy, abrimos el expediente. Todo el contenido de este episodio está protegido. Copyright STRE-AMLA por Rosy Investiga, 2025. Todos los derechos reservados. Lee Landwehr, fabricante de herramientas y matrices Beechcraft jubilado, falleció a los 73 años el 24 de enero de 1993. Paul Dodson nunca había visto a Kenny Landwehr tan desmoralizado. Lee había despertado el interés de su hijo por la lectura, y le había contado historias sobre el detective Sherlock Holmes. Juntos reparaban coches en la entrada. Kenny no era bueno reparando, pero le había dado llaves inglesas a su padre, para que aprendiera de él, e intercambiara anécdotas sobre las noticias del día. Tras la muerte de Lee, Landwehr se fue a casa de su madre, y trabajó en el jardín. Landwehr odiaba la jardinería, pero era el jardín de su madre, y lo deservaban con frecuencia. Unas semanas después de la muerte de su padre, el departamento de policía envió a Landwehr a una semana completa de entrenamiento del FBI en Quantico, Virginia. El tema era victimología vicaria, cómo los agentes del orden, incluidos los detectives de homicidios, a menudo se perjudicaban a sí mismos al empatizar de forma malsana con las víctimas de delitos. Lo que aprendió Landwehr le dio mucho que pensar, y fue una suerte que el entrenamiento se realizara justo después de la muerte de su padre. Landwehr había estado ahogando sus penas. Lo que escuchó en Quantico lo detuvo. Los policías a menudo se sienten tan conmovidos por el sufrimiento de las víctimas y sus familias que comienzan a investigar como si la víctima fuera un miembro de su propia familia. Así se sentía Landwehr desde que se unió al departamento de policía. Aprendió que si los investigadores ya son propensos a comportamientos autodestructivos, evasión, alcoholismo, melancolía, depresión, trabajar en casos les da todas las excusas para autolesionarse. La tasa de suicidios entre los policías es alta. En Quantico, los instructores describieron la peligrosa relación entre el estrés y el consumo de alcohol. No asumas la responsabilidad de acciones de las que no eres responsable, dijeron. No todos los casos se pueden resolver. No todos los culpables son condenados. No todas las víctimas reciben justicia. Además de trabajar con un terapeuta, busca personas de confianza y que te importen, recomendaron los instructores. Hablen sobre las cosas. Al llegar a casa, Landwehr aplicó lo aprendido. Le preguntó a Cindy si podía hablar con sinceridad sobre su trabajo, y ella aceptó. Empezó a hablar con ella con regularidad para desahogar sus frustraciones. Ella lo escuchaba, se solidarizaba con él, bromeaba con él y lo consolaba. Casarse con ella, diría Landwehr con frecuencia más tarde, fue lo mejor que le había pasado en la vida. Crees que puedes con esto solo, pero no puedes. Landwehr había pasado gran parte de su vida de fiesta. Eso empezó a disminuir. Quería dirigir la sección de homicidios durante años, y veía que su alcoholismo no le llevaba a nada bueno. Simplemente decidí madurar. Poco después de mudarse a Park City, en 1993, Jan Elliot compró una perrita de casa y la entrenó para que buscara. Jessie era amigable y no molestaba a nadie. Pero durante las tormentas, Jessie trepaba la cerca de alambre de 3 metros de Elliot o se le escapaba la correa. Ryder, el oficial de cumplimiento de Park City, la atrapó 3 veces y le dijo a Elliot que resolviera el problema, o si no, se las vería. Ryder parecía arrogante cuando le dijo a Elliot que le debía a la ciudad $250. No tengo esa cantidad de dinero, dijo Elliot. Entonces haré que sacrifiquen a tu perro, dijo Ryder, y lo hizo. Elliot se enojó tanto que se mudó de Park City. Pero algo lo desconcertó. Había escuchado historias similares sobre Ryder de otras personas. Pero también había escuchado cosas buenas. Años antes, su madre, Thelma Elliot, vivía enfrente de Paula Dietz, a quien describió como una chica maravillosa, quien se había casado con Ryder. A la madre de Elliot le gustaba Ryder. Decía que era una persona muy amable. El 7 de abril de ese año,
los padres de Rather, William y Dorothea, celebraron su 50º aniversario de bodas. La familia organizó una cena y publicó un anuncio en el Eagle. William Ryder sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó durante 37 años para la empresa local de servicios públicos Kansas Gas y Electric antes de jubilarse en agosto de 1985. Dorothea Ryder había trabajado 26 años como contable en la tienda de comestibles Lickers Family Foods. Se jubiló en enero de 1986. Era una persona amable, apreciada por sus vecinos y otras personas que la conocían. Los Rather mayores llevaban a sus 4 hijos a la iglesia y a las reuniones de los Scouts, y los animaban a explorar la naturaleza. Intentaban hacer lo correcto por Dennis, Paul, Bill y Jeff, aunque Jeff, como admitió más tarde, era un alborotador. Ahora que estaban jubilados, Bill y Dorothea estaban contentos de que Dennis, su hijo mayor, fuera tan atento. Trabajaba cerca de casa, y él y Paula vivían a solo un par de millas de distancia. Visitaban la casa con frecuencia e iban a la misma iglesia. La hija de Dennis y Paula, Kerry, había figurado en las listas de honor de la escuela durante años. Su hijo Brian se estaba convirtiendo en un Scout Águila. Landwehr se casó con Cindy Hughes el 24 de abril de 1993. Paul Dodson fue el padrino. Los Landwehr pasaron su luna de miel en Cancún, México. En el tercer piso donde Landwehr vivió los 13 años antes de casarse, había lanzado tantas pelotas de golf fuera de su puerta que su cuña de arena había hecho un gran agujero en la alfombra. Pero Cindy ya lo estaba tranquilizando. Antes le preocupaba que se sintiera atraído por ella porque creía que necesitaba ayuda. Pero ella lo había rescatado. A finales de ese año, Park City recibió su primer directorio telefónico. Brian Rather lo creó como parte de su proyecto de Águila Scout para brindar un servicio a su comunidad. El líder Scout George Martin, amigo de Dennis Rather desde hace mucho tiempo, solía señalar que no había manera de completar un proyecto tan exigente sin la ayuda de su padre. La guía telefónica de Brian tuvo tan buena recepción que The Wichita Eagle publicó un artículo alegre sobre ella el 28 de octubre. Los residentes de Park City pronto estarán revisando su propio directorio para encontrar números de teléfono locales, gracias al Comité Pride y un Eagle Scout. Será muy útil, dijo Cecil Cox, presidenta de Pride. Creo que es bueno que un pueblo pequeño tenga un directorio, porque el de Wichita es muy extenso y hay que buscarlo todo. Brian había organizado a otros 10 voluntarios y compilado el libro a mano, seleccionando nombres y números de teléfono de fuentes de información pública y directorios. El nuevo directorio detallaba los nombres, números de teléfono y direcciones de todos los negocios y personas de la ciudad. Tuvimos que usar mapas para saber quién vivía dónde y cosas así, porque otras 2 ciudades tienen la central telefónica 744, declaró Brian al periódico. Los libros se vendieron puerta a puerta, a $1 cada uno, para compensar el costo de imprimir 2,000 ejemplares. El padre de Brian ya conocía los nombres y direcciones de mucha gente del pueblo. Algunas mujeres pensaban que Dennis Rather parecía increíblemente entrometido. Se interesaba inusualmente en sus idas y venidas. El primer año de Landwehr al frente de la sección de homicidios fue ajetreado. 57 personas fueron asesinadas, un récord. Como las primeras horas después de un homicidio son cruciales, Landwehr y los detectives a menudo trabajaban sin dormir durante 48 horas seguidas. Durante 1993 y en los años siguientes, la gente de Wichita se familiarizaría con el rostro de Landwehr y su forma monótona de hablar en las entrevistas televisivas. Como supervisor, parte de su trabajo era dar informes de prensa. Ante la cámara, Landwehr parecía un poco rígido y hablaba con un tono monótono. Laviana, al entrevistarlo a solas, percibió una personalidad muy distinta. Landwehr se iluminaba con humor y calidez. Su risa delataba la voz áspera de un fumador empedernido. Un día, Laviana escribió mal el nombre de la víctima de asesinato, Christy Hatfield. En su relato, era Hartfield. Landwehr se presentó en la rueda de prensa diaria del Departamento de Policía y anunció con alegría a los periodistas que Laviana aparentemente había encontrado una nueva víctima de homicidio. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó Landwehr. Fue un error por descuido que se corregiría en el periódico de la mañana siguiente.
El teniente se sentía tan cómodo con Laviana que, en una entrevista importante, Landwehr empezó a hablar con el tono relajado y directo que usaba con sus amigos. El tema era la cifra récord de homicidios de 1993. Landwehr le mostró a Laviana un gráfico, prestando especial atención a los 14 casos aún sin resolver. Magallanes, tenemos un sospechoso, dijo Landwehr mientras repasaba la lista. Anderson, no tenemos ni idea. Marvin Brown, no tenemos ni idea. Menzer, tenemos una idea. Cocachán despistado, continuó Landwehr. González, despistado. Adams, ese es otro de esos casos donde todos disparaban en una fiesta. Hatfield, despistado. El uso de desorientado demostró la confianza en sí mismo de Landwehr. No se anduvo con rodeos. Dijo desorientado, porque así lo veía. Pero tras la publicación de la historia de Laviana, Landwehr recibió fuertes críticas de sus detectives y otros funcionarios del ayuntamiento. Sin embargo, a diferencia de muchos funcionarios públicos en situaciones similares, no se enojó ni culpó a la periodista. Simplemente le dijo a Laviana, con una sonrisa tímida, ojalá no lo hubiera dicho, pero lo dije. En 1993, algunos policías de Wichita tuvieron un extraño encuentro con el agente de cumplimiento de Park City. Fue una historia que Tim Relf y sus amigos contarían muchas veces. Relf se interesó en unirse a la policía en parte porque lo arrestaron en 1979 siendo adolescente. Había estado disparando una pistola de aire comprimido que había modificado para que hiciera un ruido fuerte. Dos oficiales, Darrell Haynes y el futuro cazafantasmas Paul Holmes, lo tiraron boca abajo y lo esposaron, en parte para asustarlo y alejarlo de la delincuencia. Ese arresto, y su propia reevaluación de su vida, llevaron a Relf un día a ingresar a la Academia de Policía. Al igual que Landwehr y Dana Gauch, Relf fue el primero de su generación. Relf, un católico devoto de carácter sociable y meticuloso, se unió a la unidad de homicidios en diciembre de 1991, unos meses antes de que Landwehr asumiera el mando. Para 1991, Relf tenía muchos amigos policías, incluyendo a los agentes que lo arrestaron en una ocasión, y a John Spear, un policía encubierto de pelo largo que Relf conoció cuando ambos trabajaban en patrullas callejeras. En octubre de 1993, Spear necesitaba reparar el techo de su casa en Park City. Pidió ayuda a Relf y a otros 20 policías. Era un trabajo intenso y desagradable. Hacia el final del día, unos policías vieron a un hombre uniformado de pie frente a la casa de Spear, tomando fotos Polaroid. «Paren todos», dijo Spear. Bajó del tejado. Ralph observó a Spear confrontar al hombre, que estaba de pie junto a un camión de Park City. El hombre le habló a Spear con frialdad y formalidad sobre la necesidad de un permiso de trabajo. Spear discutió. Ralph observó esto con cierta diversión. Este tipo debe ser muy descarado, pensó Ralph. Ninguno de los hombres llevaba uniforme, pero con sus cortes de pelo, la jerga policial que Spear usaba y la forma en que todos miraban, Ralph pensó que debería ser obvio para el oficial de cumplimiento que se trataba de una banda de policías encaramados en la azotea. Pero el oficial de cumplimiento de Park City insistió en que Spear necesitaba un permiso. No se fue hasta que el policía aceptó obtener la documentación adecuada. Los amigos de Spear pensaban que era arrogante, pero se burlaban de él por haber sido sermoneado por un tipo uniformado que citaba reglamentos al pie de la letra. Algo en la frialdad de ese tipo llamó tanto la atención que los policías lo recordaron durante mucho tiempo. Y con esto, cerramos el archivo de hoy. Esta historia es solo una prueba de que la intriga, el misterio y la acción no solo viven en las películas, sino en nuestra propia realidad. Suscríbete ahora a Rosy Investiga en tu plataforma favorita Spotify, Apple Podcasts, etc. para no perderte ni un solo expediente. Danos 5 estrellas y deja tu comentario. Dinos qué te pareció este caso y, lo más importante, envíanos tu historia. ¿Qué crimen o misterio te quita el sueño? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, cuando desvelemos otro secreto que la historia intentó ocultar. Hasta entonces, mantente alerta.